De los megalómanos que hemos presentado hasta ahora, varios han buscado ser un poco disimulados y otros no tuvieron ningún empacho en promover el culto a su persona, sabiendo que eran poderosos y nadie se atrevería a manifestar la menor oposición. Justamente hoy hablaremos de otro gran megalómano, o quién sabe, a lo mejor el culto a su persona no fue del todo su culpa, debido a que sus allegados siempre promovieron la idea de cuán importante era el camarada Mao, no solo para China, sino para el mundo entero. Mao Zedong fue un hombre de origen modesto, lector voraz de obras clásicas y de filosofía, lo mismo que un gran conocedor de política, ni qué decir de su gran inteligencia. Durante sus años de juventud fue testigo de las injusticias que sufrían las personas más humildes y en más de una ocasión protestó, ganándose incontables amigos y enemigos. Después de largo tiempo llegó al poder y el destino de China estuvo en sus manos. Las cosas cambiaron bastante durante su estancia en el cargo. Mucha gente confiaba en él, mientras los más viejos y experimentados decían que su conducta se había modificado y que aquel hombre humilde se había convertido en un déspota capaz de desaparecer a sus propios aliados una vez que se le oponían. Le gustaba que adornaran su historia con mitos, diciendo que la larga marcha había sido solo cosa suya, despojando del crédito a otros valientes líderes. Durante algunos paseos se hacía cargar en un palanquín, evitando caminar. Su sirviente le frotaba la espalda con una toalla caliente, mientras una joven le leía un libro de poemas. Mao llegó a escribir: la gente como yo solo tiene un deber consigo mismo, no tenemos ninguna obligación con los demás. Después llegaría el gran salto adelante, donde Mao buscó convertir a China en la mayor potencia económica y militar. Dio la orden de sacar de los cultivos a los campesinos y los envió a fábricas de mala calidad y a granjas colectivas. De igual manera, les expropió sus alimentos y los mandó a la Unión Soviética a cambio de materiales para las fábricas y armas, lo mismo que intercambiaba lo cultivado, ocasionando una notable escasez de alimento. Sucedió algo peculiar. Mao decretó que ciertas aves eran el nuevo enemigo, debido a que se comían los cultivos, de manera que dio inicio una campaña para desaparecer dichas aves. Varias veces las cazaban, mientras que otras tantas las asustaban golpeando sartenes cuando se posaban en un árbol, ocasionando que no lograran descansar y cayeran ante la fatiga, lo que desató una enorme plaga de langostas que acabó con gran parte de los sembradíos. Se cuenta que mucha gente sufría por el hambre y le gritaban al camarada Mao que les diera cualquier cosa para alimentarse, mientras que otros incluso se comían el lodo, la corteza y las hojas de los árboles, y otros tantos llegaron a cruzar los límites de lo ético y practicaron el canibalismo. La gente comenzó a sufrir por el hambre y dicho salto hacia adelante acabó con una cantidad cercana a los 40 millones de chinos, siendo una de las peores hambrunas de la historia. No se sabe si Mao hablaba en serio cuando decía que tantos decesos
servirían de abono al campo. Después de ver el desastre generado, nunca aceptó que se había equivocado, de manera que dio continuidad a sus proyectos, movilizando las bases del partido, buscando una verdadera transformación del proletariado, siendo uno de sus objetivos desaparecer cualquier indicio de capitalismo o imperialismo, lo mismo que se libró de aquellos que se oponían a su voluntad. Se cuenta que cerca de 1,5 millones de personas dejaron este mundo en aquel intento de combate a la derecha, el capitalismo y la burguesía, mientras que el ejército se encargaba de limpiar el país de todos los opositores. Varias veces eran fusilados y otras tantas se les enviaba a centros de educación maoísta, donde entraban siendo opositores y salían siendo simpatizantes de su líder. La nueva China debía girar en torno al camarada Mao, su gran ideólogo. Fue por eso que se comenzó a distribuir el libro de citas, donde también aparecían discursos y varias ideas del llamado Gran Timonel. En solo 3 o 4 años fue el libro más publicado después de la Biblia. Su estudio era obligatorio en las escuelas y centros de trabajo, lo mismo que era obligatorio llevar una copia. Si alguien lo perdía o no lo traía consigo, se le castigaba con trabajos forzados. Se decía que conocer esa obra era sinónimo de felicidad. Muchas veces el ejército se acomodaba en las calles, en oficinas de inspección, donde detenían a los peatones y les preguntaban por alguna cita del famoso libro, y desde luego que había castigos para quienes fallaban. Si alguien contestaba el teléfono, en vez de decir hola o bueno, debía pronunciar alguna de esas citas, mientras que también había posibilidad de decir algo como: el Partido Comunista de China es el núcleo dirigente del pueblo, lo mismo que podían decir algo más sencillo como: el presidente Mao vivirá eternamente. A diario se pronunciaban discursos en su honor. Los infantes debían aprender frases donde ensalzaban la imagen del gran timonel. Lamentablemente, Mao fue un hombre bastante desconfiado y algo envidioso. Decidió desaparecer a varios de sus camaradas de lucha, los cuales eran casi tan populares como él, mientras que si alguien cuestionaba una de sus decisiones, simplemente dejaba de aparecer en las oficinas de gobierno y nunca volvían a hablar de él. Si alguno de sus compañeros de partido, a quien ya no necesitaba, se encontraba enfermo, no le permitía atenderse y lo dejaba perecer lentamente. Nunca dudó en acabar con sus amigos y enemigos, lo mismo que con sus familias. Las personas debían mostrarse alegres de vivir en un lugar donde estaba prohibido mostrar el menor descontento. Desde luego que se edificaron monumentos del camarada Mao, lo mismo que su fotografía aparecía en edificios públicos, sin dejar de lado los desfiles en su honor, donde siempre se veía su imagen. Se escribían canciones y poemas hablando de su grandeza, mientras que muchas veces buscó parecer un hombre de pueblo y visitó las canteras o los campos, donde tomaba una pala y se ponía a cavar frente a las cámaras. Muchos habitantes de China se encontraban influenciados al grado de creer que Mao
era inmortal, mientras que otros, más moderados, decían que el camarada Mao viviría más de 200 años. Lo más curioso era que el propio Mao decía que no le gustaba que lo adularan. Siempre dijo que no toleraba semejantes actos de sumisión. Finalmente, solo él era el dueño de la verdad. Nadie debía quejarse. Si alguien lo hacía, era detenido, encarcelado o fusilado. Si el gran timonel tenía alguna idea, se ponía en práctica. Daban igual los daños colaterales o las vidas perdidas. Su funeral fue motivo de luto en toda la nación. Se llevaron a cabo bastantes homenajes. La gente le llevaba flores, diciendo que sentían tanto dolor como si hubieran perdido a un padre. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.